Hola, ¿cómo están? Bueno, voy a hacer esa transmisión en vivo que es más, este, comentar sobre un fanzine que me llegaron, que me mandaron y unos demos que me mandó. Eh, Voy a hacer este video primero aquí en Facebook y luego ya lo voy a trasladar a YouTube. Igual lo voy a trasladar a mi página, ¿no? Bueno, realmente no sé si haya público ni nada, no es tanto la intención que me vean ahorita, ¿no? Sino más que nada hacer este video y trasladarlo a esas plataformas y dejarlo aquí eh, y comentarle pues a este camarada que me mandó, Héctor, su material. Y bueno, él me mandó 3 demos de 3 bandas de Veracruz y me mandó su fanzine, que yo no lo conocía realmente y se nota que ya tiene tiempo. Eh, bueno, no sé si me están escuchando, si se escucha bien, lo voy a bajar. Lo que tengo de fondo es una de las bandas que me mandó. Concretamente es esta, que no la entiendo qué dice, pero dice que se llama. ¿Cómo se llama? Ah, Narma. No. Ahorita averiguaremos cómo se llama la banda, ¿no? Porque no se le entiende el logo. Pero bueno, primeramente, comentar sobre el fanzine que me mandó. Es que tengo público aquí atrás, unos gatos. Él me mandó esto. Es un fanzine, me mandó 3 copias de su fanzine. Es este y este. El fanzine se llama Into the Frozen Shadows, es de Veracruz. Me mandó el número 4, número 9 y número 10, donde ya hace mención, pues de que tiene años, no sé cuántos años tenga, pero aquí menciona cuando menos tiene 10 años de que lo edita, ha de ser 15 años más o menos. Y bueno, yo comentando sobre este fanzine, por decirte, el número 4, trae les muestro cómo está hecho. Trae un diseño bastante underground, como se hacía en los fanzines antes. No está siguiendo el formato preestablecido de las revistas, es más, pues un fanzine más metido a la onda black metalera. Pero, uh, bueno, la mayoría de bandas que presenta son bandas nacionales. Entrevistas, reseñas, les presento el número 9, que fue el que me mandó también. Va en el mismo tipo. Entrevistas, reseñas, comentarios, reseñas de música, reseñas de demos, reseñas de discos, reseñas de fanzines, un diseño, pues propiamente como se hacían los fanzines antes, ¿no? En este número lo que me llamó la atención fue una sopa de letras, a decir que simple estoy, ¿no? Eh, Se me perdió, pero se me hizo curioso cómo en ese punto de estar innovando, el, no sé si se fue en ese o en el 4, le metió esta sopa de letras de bandas. Se perdió, la había separado, pero era para estarle ahí llenando con un lápiz y estar buscando a las bandas, ¿no? Bueno, este es el último número que me mandó. Es el número 10, es de octubre del 2020. Trae igual el diseño, la temática como se hacían los fanzines allá en los 90, ¿no? Y bueno, aquí hay algo que comenta
de diversos fanzines, pues que ya no existen, ya realmente ya esto es muy poco lo que se edita, desgraciadamente. El fanzine es numerado. Esta, no recuerdo qué copia es, que me mandó. Esta es la copia número 119. Trae todo el diseño como se hacían antes, ¿no? Poner un fondo, luego recortarlos y pegarlos, ir haciendo así como se ve la impresión y luego recortarle para darle este terminado, que era muy propio de los fanzines allá de los 90s, 80s. Vamos, es seguir esa línea que aunque ya se tienen las herramientas para no hacer esto, pues el chavo, aquí está la sopa de letras, esta era lo que yo les decía. Se me hizo muy buena onda aquí buscar bandas. Es algo que yo no había visto, es algo diferente, innovador. Pero bueno, volviendo al punto ese, yo no sé en qué punto muchas de las bandas actuales todavía les interesa estar en un fanzine, porque de diversas bandas que conozco actualmente, sea de death metal, black metal, thrash, hablando concretamente hasta de punk, lo que menos les interesa es estar en un fanzine. Bueno, muchas de esas bandas no tienen ni la puta idea de qué es un fanzine, ni siquiera darían una entrevista. Yo mencionaría varias bandas aquí de San Luis, de estas populares que han pegado. Creo que en su perra vida han estado en un fanzine y no les interesa realmente. Entonces, desgraciadamente, pues esta cultura de los fanzines se queda como algo simbólico y para quien le gusta, ¿no? Y luego el estar editando estos fanzines que requieren mucho trabajo realmente, pues es de hacerlo notar, ¿no? Su precio no sé de dónde es, perdón, su precio no sé cuánto cueste. El fanzine viene de Veracruz, les voy a pasar la dirección por si lo quieren contactar. Yo aquí etiqueté al editor. Si él se conecta y pone ahí sus datos, que lo contacten a él. Se llama Héctor Martínez, alias Lord Vinixaba. Su apartado postal es apartado postal número 15, Las Choapas, Veracruz, código postal 96980. Ahí lo pueden contactar y pedirle pues el fanzine si les interesa. Yo he estado subiendo diversos fanzines, pero no creo que sea el caso. A lo mejor no quiere que yo lo comparta y pues no lo comparto, ¿no? A lo mejor su intención es más venderlo. Ahora, otras cosas que me hizo llegar, se me va a caer esto. Bueno, me hizo llegar unos demos. Este es uno de ellos, Bustum Niger. Él me ha preguntado qué tal está. Bueno, yo les daré una reseña. Este es un demo. Frente y atrás es un CDR. No tiene producción oficial, digamos, o muy notoria de estudio. Es más como un demo ensayo. Y pues sí está realmente, es una metralla de black metal. Ahorita lo voy a poner, esperemos, déjenme ponerlo. Y le voy a subir. Se me hace, no sé si se alcanza a ver, ya baja la voz. Me voy a quedar un poco en silencio para que se alcance a escuchar la música. Solo. Es una metralla la batería, un hiperblast brutal.
bueno, no sé si se alcanza a escuchar igual por el audio, ¿no? Yo no sé si se encuentre aquí bueno, no en Facebook no, pero en YouTube. El punto es de que, pues yo quisiera compartírselo, ¿no? Pero no sé si tenga el permiso de Héctor de subir la grabación. En dado caso, pues lo pueden contactar a él. Les digo, está etiquetado aquí en el video. Concretamente, el estilo, black metal, hiper rápido. La producción no es muy buena, lo que no me permite escuchar la voz. La voz se escucha muy abajo, está muy perdida. Creo que pues con una buena producción, pues la banda tiene mucha calidad. No es reciente la banda ya es creo que esta banda es del 2002, 2001, el demo. O sea que tiene ya sus 24 años de que salió. Voy a pasar a otro track. Aquí viene, si no se traba. No les acerco la bocina. Como les digo, es black metal hiper rápido, brutal. Tiene diversos cambios de ritmo, pero su constante es la velocidad. No es tanto atmósferas sombrías y cosas así. La banda es de Veracruz, igual de allá de las... Ay, se me olvidó el nombre. ¿Qué es? Las Choapas, Veracruz. Bueno, otra banda que me mandó, se las voy a poner a continuación. Creo que estas bandas son del editor del fanzine. O él ha fungido también como productor. Esta banda que no le puedo pronunciar, ahí va, que se llama Agaliartep, algo así. A ver si le alcanzan a ver ahí. Aunque queda al revés, sería al revés volteado, ¿no? Esta es la portada. Y contraportada. También es ensayo, aclarando, son ensayos, demos ensayos. Esta banda Agaliartep también es de la línea black metal, pero no es hiperblast, no es rápida, es más tranquila. ¿Cómo se dice? Con un poco técnica, con medios tiempos, pero no utiliza el blast a lo que da. Tiene atmósferas un poco más densas. Y algo que me llamó la atención, va, y la pueden escuchar. Pues bien, esta banda, déjenme decirles que aún siendo black metal, la banda tiene solos de guitarra que luego en las bandas de black metal no es muy común que utilicen y requinten. En esta banda sí se nota más calidad en la música. Y ya, se acabó, ok, pasó. Esa es la cuestión de hacer videos en vivo, puras fallas. Ya no quiso tocar la porquería, no, ahí está. Y luego tuve que poner los discos aquí en la computadora porque en el equipo de audio chafa no los quiso tocar. Bueno, les recuerdo esta banda, es igual de Veracruz. El tercer demo que me mandó es este.
Vamos a ponerlo. También es black metal. Este sí ya trae una producción de estudio. Se nota que ya le metieron dinero. A lo que yo no sé es cómo se llama la banda, porque no se entiende ahí. Va, escúchenla. ¡Ay! ¿Tienes allá? 1, 2, 3. Quiero suponer que aquí dice que está producido por el fanzine, por Héctor, Into the Frozen Shadows, por el fanzine que ya presenté hace rato, él lo produjo, pero quiero suponer que la banda se llama Naermatariu, pero aquí no me dice nada, y luego la información que me mandó no me especifica él. ¿Qué tocan ellos? Pues es black metal más, podría decir, una mezcla entre el Hyperblast y un poco atmósferas más depresivas, más calmadas. Dejen adelantarle a otro track. Como les digo, tiene mejor producción ya este tercer demo o esta tercera banda, que es igual de allá, de Veracruz, y de este es el fanzine que produjo a la banda. Bueno, creo que por ahora es todo. Si quieren contactarlo, les vuelvo a decir la dirección, ya sea que a Héctor lo pueden contactar, yo ahorita lo etiqueté aquí en el video, lo pueden contactar para pedirle los demos, para pedirle el fanzine, y aquí les dejo de nuevo la dirección, se las voy a decir despacito. Se llama Héctor Martínez, apartado postal número 15, Las Choapas, Veracruz. Código postal 96980. Y ahí le pueden pedir pues el fanzine, apoyar si todavía creen en esta cultura de los fanzines, de las revistas underground, o le pueden pedir los demos. Y bueno, hacía mucho tiempo, más de 2 años que no hacía un en vivo. En aquellos en vivos que llegué a hacer era casi puro chisme. Chalucita. Ahora, si ustedes me quieren comentar de qué podría yo hacer, podríamos estar hablando de Bacardí, o del frío que está haciendo, o de aquella banda, La Bandera. Voy a cortar ya este video y voy a hacer otro en vivo, porque otro fanzine que me dieron, toda la colección de esos fanzines, que es algo bien cabrón. Bueno, les agradezco por estar viendo este video y seguimos en otro en vivo próximamente. Esto fue de parte no de mí, de Luis Colunga, sino de parte de lo que está acá arriba. Merciless Noise. Nos vemos.